Bueno, buenas tardes. Vamos a ver el tema 3.3 que corresponde a características dinámicas de las comunidades, ¿no? Aquí es importante que ya hayamos entendido bien qué es una comunidad y qué es un ecosistema, porque sabiendo las características precisamente de cada una, vamos a ver cómo interactúan los componentes de esto, a final de cuentas, que van a ser de alguna manera dinámicas. Bueno, para comprender mejor esta dinámica de las comunidades y de los ecosistemas, hay tres definiciones que son importantes, ¿no? Uno es la abundancia, que es el número de individuos de una especie en una área determinada. En este caso, bueno, aquí en la imagen podemos ver dos comunidades diferentes, pero en cada una la composición de individuos en una y en otra es diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver mayor cantidad con flores amarillas y aquí una distribución más igual o parecida entre todas, ¿no? Y parte de la abundancia es un término que se denomina uniformidad, que básicamente nos dice si la comunidad está más uniforme en cuestión de número, y la abundancia también es un equivalente a la uniformidad. Entonces, mientras más número de organismos haya de una especie, vamos a tener lo que se llama dominancia. En este caso, en una comunidad, el control sobre las condiciones ambientales impuesto por el número, densidad o forma de crecimiento de una o más especies que ejercen una influencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tipo de vegetación de bosque, de pino, por ejemplo, la dominancia predominante de una especie en específico son los pinos, ¿no? Entonces, un parámetro que utilizamos los ecólogos es la dominancia en los ecosistemas o también en las comunidades. El tercero, y que creo que es el que más podemos conocer, es la diversidad, ¿no? La diversidad, bueno, tiene relación con la abundancia y la distribución, pero en este caso va a ser equitativa de especies diferentes en una determinada localidad, es decir, la riqueza de especies que tenemos, ¿no? Hay diferentes niveles de la diversidad. En este caso les pongo aquí los 3 puntos, que son la diversidad biológica, que también la conocemos como biodiversidad, la diversidad genética, que va a ser dentro de las poblaciones, eso es importante, y la diversidad de ecosistemas, ¿no? Debido a que las condiciones ambientales o los factores abióticos que tenemos en los diferentes tipos o más bien partes del mundo nos da una diversidad de ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, les puedo decir que Oaxaca es uno de los lugares que tiene mayor diversidad de ecosistemas, precisamente que tiene una orografía muy diferente a muchos, ¿no? Hay montañas, hay lugares elevados, otros bajos, etc., ¿no? Entonces tenemos una gran diversidad de eso, ¿no? Y podemos también ver en la imagen que mientras nosotros tengamos estas condiciones, especies que van a estar en un ecosistema o en una comunidad, vamos a tener una diversidad también, ¿no? Que es lo que denominamos riqueza de especies, ¿no? Es importante mencionar que la diversidad, tanto genética, de población y de ecosistemas, no va desligado, ¿no? Por ejemplo, la diversidad genética, que da la variabilidad de los organismos, tolerancia a ciertos ambientes y no, puede dar mucho mayor amplitud sobre lo que es el nicho ecológico, y eso trae consigo modificaciones de un cierto ambiente por las especies que predominan, y que, bueno, pues entonces empieza a haber un cambio o más bien empieza una funcionalidad de las especies dentro de los ecosistemas, ¿no? Y eso trae como tal, pues, que una región, un área se vea modificada por las especies que están presentes, ¿no? Y les digo de nuevo,
la diversidad de especies no va desligada, por ejemplo, de genética, de ecosistemas y de biodiversidad en general, ¿no? Todo esto interactúa y es lo que da precisamente esa riqueza en los ecosistemas. El recambio precisamente de estos factores bióticos y abióticos, en el caso de que sean bióticos se le llama sucesión ecológica. Y pues es una sustitución de una comunidad por otra, donde suele haber una progresión. Primero están los más pequeños, luego medianos y al final grandes, como podemos ver en la imagen, donde se va a llegar a un clímax o donde va a tener una estabilidad por las relaciones que hay entre los mismos organismos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver en esta imagen, por ejemplo, el tiempo, que va a ser en esta línea rosa, y vamos a ver que al inicio pues va a haber un terreno vacío, donde van a llegar lo que se denominan plantas pioneras, que normalmente son anuales, luego llegan plantas y hierbas perennes, que van a estar ahí constantemente, luego llegarán arbustos, luego lo que sería un bosque joven y luego, finalmente donde sería el clímax, un bosque maduro, ¿no? Hay diferentes tipos de sucesión ecológica, ¿no? Normalmente hay primaria y secundaria. Ustedes van a investigar qué es sucesión ecológica primaria y secundaria y un ejemplo de cada uno de ellos, ¿no? Para esta actividad que va a ser, van a tener hasta el jueves a las 8 de la noche. Para medir la diversidad se conoce que hay los índices de diversidad, ¿no? Y algo que es importante conocer, aparte de saber cuántas especies y cuán abundantes son en cada una de las comunidades, es saber esa composición, describirla. No es pues para algunos estudios ecológicos no es relevante, ¿no? Pero nos pueden dar características de los ecosistemas, como les decía, en el ejemplo del bosque de pino, podemos denominarle porque predomina el pino, o bosque de encinos, o bosque de quercus, porque hay encinos o quercus en esas comunidades. Pero muchas veces se pierde esta información de las especies que no son las predominantes, que son raras, ¿no? Y otras comunes también se puede perder algo de información, ¿no? Entonces, por eso la riqueza, en este caso la diversidad y la equitatividad puede ser muy determinante para mencionar la diversidad de las comunidades, ¿no? Aparte de conocer el número de individuos presentes de cada especie, no nos puede proporcionar una respuesta completa de lo que queremos saber, ¿no? Muchas veces las comunidades están estrechamente definidas y bueno, cuando tienen una estructura en particular no hay tanto problema, se puede obtener la información sin ningún problema. Pero cuando queremos saber información específica, ya sea de algunos animales, algunas plantas en específico, pues vamos a tener huecos precisamente o disparidad de lo que queremos tener en este ecosistema, ¿no? Entonces, hay muchas preguntas que van a tener nuestros estudios. En este caso, si nosotros queremos contar plantas, nos pueden dar datos erróneos al no conocer el tipo de crecimiento de esas plantas, por ejemplo, si son modulares, o si son ramets o genets que le llaman. Entonces vamos a tener brotes o clones y va a ser un solo individuo. Si son modulares, como en el caso de los cactus, que pueden generarse por reproducción sexual o puede ser por reproducción asexual, bueno, no vamos a saber el número total de individuos, ¿no? Una forma de resolver esto normalmente es en términos de biomasa, ¿no? Normalmente la biomasa es una medida que se utiliza en ecología para conocer para describir esta comunidad, ¿no? Y normalmente es por unidad de área, ¿no?
que ya lo habíamos visto en la introducción de lo que son ecosistemas, porque cada ecosistema tiene una producción de biomasa específica. En el caso de pues cuantificar la diversidad, nosotros tenemos el índice de diversidad de Simpson. Es una medida más simple de carácter de una comunidad que tiene en cuanto organismos tiene en lo que son patrones de abundancia o biomasa, eso sí, como la riqueza de especies. El índice de diversidad de Simpson sirve para eso, ¿no? Entonces va a calcular para cada una de las especies lo que contribuye en total de biomasa en la comunidad en sí, ¿no? Entonces, eso ustedes no lo van a aplicar, pero es importante que sepan que hay un índice que nos va a valorar o medir eso, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ese va a ser el número total de especies en la comunidad, es decir, la riqueza, y según se requiera, para la misma, el mismo dato que queremos, ¿no? También vamos a tener que calcular lo que es la equidad y la riqueza también, ¿no? Entonces, son datos que vamos a utilizar para calcular la diversidad. Un dato que les había dicho que es la equidad o uniformidad, también la vamos a calcular. Normalmente va entre 0 y 1 para este índice de Simpson, que nos va a dar una proporción en valor máximo para saber si es o no equitativo, ¿no? En las imágenes que les había puesto, va a dar 0 si hay menor uniformidad, si predomina una sola, o nos va a dar 1 si hay precisamente una menos predominancia de cualquier especie, ¿no? Y también vamos a tener el índice de diversidad de Shannon, que también es otro índice que se ocupa para saber precisamente sobre las comunidades y los ecosistemas. Y bueno, de igual manera se utiliza una matriz en el caso para cada una de las especies, y se calcula de nuevo la equitatividad, ¿no? o equidad, ¿no? Entonces, son valores que son importantes para la diversidad, la equitatividad y la biomasa producida en cada una de las comunidades o ecosistemas, ¿no? Bueno, eso sería todo para el tema de dinámica de comunidades.